Cordial saludo para nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 12 de agosto, 12 de octubre del 2020, transmitiendo aquí desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Llegamos acá a uno de nuestros radioescuchas con nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo repetimos, pues es importante dejarles saber a cada uno de ustedes que este segmento de Vivencias con propósito está muy relacionado, tiene que ver mucho. El énfasis primordial es todas las circunstancias, aflicciones que nosotros hemos vivido y que realmente queremos compartirlas y dejar saber que donde realmente nosotros estamos no es el final, no es el final, es solamente una base, una plataforma a la que hemos llegado. No vamos a juzgar por qué razón hemos llegado allí. Puede ser realmente por consecuencias de las circunstancias que nosotros hemos hecho incorrectamente. Porque llegamos allí realmente con un principio fundamental y con un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? De aprender, de aprender. Vivir esa experiencia, salir de ella y poder mostrar a los demás que cada circunstancia, cada aflicción por la cual nosotros pasamos es temporal, no es permanente. Nada de lo que nosotros tenemos o somos es permanente. Este cuerpo realmente que nosotros tenemos está en un periodo de cambio continuamente. Cada segundo nuestro cuerpo cambia, nuestro cuerpo se transforma, al igual que nuestra mente, al igual que nuestra alma. Estamos en esos procesos porque queremos una transformación, queremos un cambio para nuestra vida. Pero cuando estamos hablando de esos cambios, no estamos hablando de cambios permanentes. Esos cambios, perdón, no estamos hablando de cambios temporales. Esos cambios tienen que ser permanentes. Y permanente significa que es algo que nosotros ya hemos aprendido y no vamos a volver a caer allí. No vamos a volver a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque tenemos tantas situaciones por vivir, tenemos tanto por aprender, que si nos enfocamos en tropezar contra la misma piedra, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos mostrando? ¿Acaso podemos decirle a nuestros hijos realmente que es mágico, que es bueno tropezar con la piedra 100 veces, 200 veces? No, eso no es lo que nosotros tenemos que mostrar. Lo que nosotros tenemos que mostrar es el cambio que se puede efectuar en nuestra vida, esa transformación, pero esa transformación 100%, que sea 100% lo que tú estás viviendo y realmente lo que tú quieres vivir y lo que tú quieres dejar de vivir. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros estar enfocados en ese tipo de crisis familiares. ¿Y por qué se dan esas crisis familiares? Esas crisis familiares se dan realmente porque lo único que nosotros pensamos es ir avanzando, pensando en un futuro, olvidándonos de ese pasado sin tener en cuenta ese presente que tengo ahora. Y ese presente realmente es el que es la base. Este presente que estoy viviendo es el fundamento con el cual yo voy a avanzar. Y no es que estamos diciendo que nos enfoquemos en el futuro, pero este presente es la base, es el camino realmente. Digamos, estoy trazando el camino que yo voy a seguir. No hablemos de futuro, hablemos siempre del presente, hablemos de eso, ese paso que yo voy a dar inmediatamente. Aprendamos a no planificar nuestra vida tanto. Y no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque realmente nos hemos dado cuenta que cuando planificamos nuestra vida, gastamos primero que todo mucho tiempo en esa planificación. Y armamos aquí, armamos allí, desarmamos allá. Para al final, ¿qué? Darnos cuenta que nosotros no somos dueños de nada, ni de nosotros mismos. No somos dueños del tiempo. Estamos aquí como administradores, estamos aquí como mayordomos. Y cuando nosotros tenemos claro eso, que somos administradores o mayordomos, pues tenemos que confiar plenamente.
en ese Padre que nos nombró como mayordomos o administradores. Tenemos que tener bien claro que no somos nadie sin la presencia de Él en nosotros. Que cuando nosotros caminamos solos, realmente, y cuando digo solos, estamos hablando sin su presencia, estamos yendo por caminos equivocados. Estamos agrandando cada circunstancia, cada dolor, cada sufrimiento que sentimos. Y cuando digo sentimos, no quiere decir que sean los reales. Todo depende de la forma como tú aprendes a vivir cada situación. ¿Que van a llegar situaciones a nuestra vida? Sí, van a llegar, pero tenemos que estar conscientes de que esa situación llega a mi vida y que esa situación llega para enseñarme algo, pero que igual esa situación se va a ir, que lo que queda de esto es lo que aprendí para no volver a caer allí. Y cuando yo estoy muy claro de esto, ten por seguro que todas las circunstancias, aflicciones van a llegar y se van a ir rápido. ¿Por qué? Porque se cumplió la enseñanza. ¿Que nos va a doler, que vamos a sufrir, que vamos a tener situaciones difíciles? Sí, va a ser. Esa es la realidad de una aflicción, de una circunstancia. Porque afortunadamente o desafortunadamente, no sé, nosotros si no tenemos dolor, si no tenemos sufrimiento, no aprendemos. Entonces tiene que llegar algo a un punto donde ese punto nos duela para que ese punto quede marcado y que a partir de esa marca que nosotros tenemos empecemos a vivir nuestra vida siempre dejando de pensar en lo que ese punto está allí. No dejando de decir yo tengo ese punto porque sí lo voy a tener y va a quedar allí. Pero no es andar con ese punto para donde yo quiera, no es andar con esa aflicción ni ese dolor. No puedo llevar esa aflicción a toda parte donde yo vaya. No puedo sembrarla en mi mente. No puedo hacerla parte de mí, porque llegó y se fue. Hizo su ejercicio, hizo su función. Me dio a entender lo que yo tengo que ser. Me dio a dar a conocer lo que tengo que aprender. Me mostró realmente ese camino que yo debo seguir. Y para eso es que tengo que estar dispuesto. Tengo que estar dispuesto siempre a lo que, a entender y a tener muy claro que lo que el Padre pone a mi disposición realmente es porque Él sabe que yo lo voy a usar, bien o mal sabe que lo voy a usar, pero Él ya sabe. Que si lo uso mal, esto me va a dar una enseñanza. Que si lo uso bien, me va a multiplicar. Entonces, cuando yo empiezo en esa situación, lo único que tengo que tener muy claro es que debo hacer lo que debo hacer es tener una plena conciencia de lo que es mi propósito, de lo que esa circunstancia está ocasionando en mi vida, esa circunstancia me va a dar. Y cada recurso puesto a mi disposición debe ser movido de acuerdo a las reglas de ese juego. Y eso tiene que ir de acuerdo al propósito que el Padre me ha dado o que el Padre ha establecido para mí. Ahora, es de interés anotar que todas esas circunstancias me están volviendo fuerte, me están haciendo fuerte. ¿Para qué? Para poder vivir ese propósito establecido por el Padre. Porque tengo que entender que esas aflicciones llegan a mi vida, pero porque somos parte o soy parte de un engranaje. Y cuando soy parte de un engranaje realmente debo tener claro por qué lo estoy haciendo. ¿Quién me dijo que lo tenía que hacer? ¿Dónde voy a llegar de acuerdo a ese propósito de vida? Y ese propósito de vida tiene que ver mucho con poder evitar esas crisis familiares que se desarrollan en nuestra vida o que nosotros desarrollamos en nuestra vida, porque realmente las crisis no es que lleguen porque llegan porque nosotros dejamos una puerta, porque abrimos una ventana, porque permitimos que esas crisis entren a nuestras vidas. ¿Y cómo permitimos que esas crisis familiares entren a nuestras vidas? Porque realmente permitimos que la orfandad siga siendo parte de nuestra vida, que se vuelva en algo cotidiano. Y cuando se vuelve en algo cotidiano, nosotros llegamos a principios que son totalmente equivocados y no son los más básicos. Entonces, ¿cuál es el principio realmente para evitar esa crisis familiar? ¿Y por qué se ejecutan esas crisis familiares?
Esa crisis familiar, tengo para decirles, a cada uno de ustedes llega a nosotros. ¿Solamente por qué? Porque nos sentimos huérfanos, porque no tenemos ese padre. O dígame, o mi pregunta es para cada uno de ustedes que me está viendo, usted que me está escuchando. La mayoría de las crisis familiares, ¿por qué llegan a tu vida? Llega realmente porque sabes que no tienes un padre, porque sabes que no tienes un soporte económico, porque esa es la paternidad también. Sabes que cuando tú estás alrededor estás caminando solo si no tienes esa paternidad. Sabes que realmente lo que a ti te pasa, no tienes cómo aprender, no tienes con quién hablar para poder entender por qué se dio a ti esa situación, esa crisis. Entonces esa crisis personal se va a transformar en una crisis familiar, porque cada uno va a llevar esa crisis a su casa, a su hogar. Y cuando cada uno llega a su casa, a su hogar con esa crisis, realmente se convierte en una crisis familiar. Y esa crisis familiar tiene que ver mucho con lo que realmente nosotros estamos viviendo diariamente. Estamos estamos abriendo campo a a esa orfandad que sentimos, a esa orfandad que vivimos. ¿Por qué? Porque no hemos podido definir realmente qué es una orfandad. Orfandad llamamos nosotros a lo que es soledad. Si estamos solos en un país determinado que no tiene mucha afluencia de las personas, de ese calor humano que muchas personas envidian o dicen no tener, caemos en esa crisis, caemos en esa orfandad. ¿Y será que esa orfandad tiene solución? Claro que esa orfandad tiene solución. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Ahora podemos decir que realmente no hay una fórmula o no existe una fórmula mágica para solucionar esa crisis de orfandad en que vives tú y por consiguiente en la que vive el mundo. ¿Por qué? Porque es que yo soy parte de ese mundo. Si yo vivo en crisis, los que están a mi alrededor, yo les voy a transmitir esa crisis. Pero si yo no tengo crisis ninguna, realmente me voy a rodear con las personas que no tienen crisis. O las personas que están a mi alrededor van a saber cómo enfrentarse a esas crisis. Y esas personas van a saber que esas crisis son pasajeras, que no son duraderas. Por tal motivo, todo va a ser diferente en nuestras vidas. Nos vamos a rodear de esa gente humanista, de esa gente amable, de esa gente que pelea, de esa gente que realmente está mostrando al resto del mundo y nos está mostrando a nosotros en qué o cómo debemos vivir. Ahora, cuando estamos hablando de esa orfandad en la que vive el mundo, estamos hablando de esa orfandad que se vive humanamente. Pero pues tenemos que entender que el Padre en su palabra confirma, Él dice, ese manual de vida nos dice que la maldad llegará a ser peor de lo que fue en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que lo estamos viendo. Yo creo que lo estamos viendo, no estamos diciendo, y en ocasiones cuando leemos el manual de vida y leemos lo de Sodoma y Gomorra, leemos lo que pasó en la casa de Lot cuando llegaron los ángeles, y podemos decir, ¿cómo es posible que se iba esa situación? Pero es que aquí la estamos viviendo. No de pronto de esa misma forma, porque esa misma forma ya como que se liberó y ya eso es normal, pero la estamos viviendo de otras formas totalmente diferentes donde cada gobierno, cada político quiere, quiere apoderarse del país, donde cada gobierno quiere afianzarse en el mismo gobierno y quiere seguir creando leyes que realmente lo pongan a él allí como está, como jefe del mundo, como jefe del país. Pero no por lo que hace, no por lo que hace, sino por las formas como las hace. Porque es que realmente nos sentimos subyugados. Llegamos a un momento donde realmente nosotros vivimos para el gobierno y estamos hablando de pronto de países demócratas, pero igual, a qué se le llama la democracia en ciertos países? Cuando realmente tú no eres dueño de nada realmente. Tú eres dueño, entre comillas, solamente porque llegaste y pagaste tu propiedad, pero realmente esa propiedad no es tuya realmente. La propiedad siguen cobrando unos impuestos cada año. ¿Y qué tienen que ver con los impuestos? Dicen que es para ayudar aquí, que para establecer acá, que para todo por el estilo. Pero es que esa gran mayoría de esos impuestos
Realmente yo diría que un 70, un 80% de tus impuestos se quedan en esas partes, en esos gobiernos elitistas, se quedan en esos gobiernos donde ellos se hacen elegir y aportan un poco de tu dinero para ellos mismos pagar sus campañas. O sea que tú mismo estás pagando las campañas de ellos con los impuestos que pagamos. Y después ellos suben y se acuerdan y no se acuerdan realmente de las promesas que hicieron. Empiezan a crear leyes de esas leyes elitistas donde cada uno se va alejando realmente de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces, como les decía, esa situación que se está viviendo realmente no podemos decir en este momento que es más complicado, que fue más complicada que la de Sodoma y Gomorra. De esas ciudades, las cuales tuvo que destruir por la parte excesiva de maldad de los hombres de esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Además, recordemos que la plataforma de la aparición del anticristo está muy estructurada y se espera el total establecimiento del nuevo orden mundial, lo cual nadie podrá impedir que suceda. ¿Por qué? Porque realmente es algo que ya está escrito y lo que está escrito realmente en la Biblia no tiene reversa. Ese orden va a llegar, pero lo que sí podemos controlar nosotros es cómo vaya a llegar ese orden. Que no demos tanta carta abierta realmente, que no pongamos realmente todo a la disposición de ese orden mundial, aunque va a llegar, sí. Y si nosotros seguimos siempre siendo flácidos, moviéndonos hacia donde el gobierno quiere, donde esa puerta elitista nos está llevando, allí estamos llegando nosotros como corderos, como borregos. Estamos organizando realmente una entrada triunfal de esa persona, de ese orden mundial a la cual nosotros siempre nos hemos opuesto. Pero con esa crisis de orfandad en la que estamos viviendo, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos dejando que esas personas lleguen a ejercer como esos padres, que nos den realmente ese conocimiento equivocado que ellos tienen de lo que es la vida, de lo que es creer en ese Padre misericordioso y bondadoso. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros pensando que lo que los gobiernos hacen está correcto? Y yo creo que nosotros criticamos muchos estos países, de pronto como Cuba, como Venezuela, los criticamos porque ellos, esas personas no tienen nada. Pero pues realmente nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una propiedad, tenemos un vehículo, pero igual donde tú dejes de pagar esa propiedad, los impuestos, igual se te van a quedar con la propiedad. Si tú tienes una propiedad y la estás pagando todavía y tú dejas de pagar, te atrasas, te van a quitar esa propiedad y vas a quedar en nada. Entonces, en ocasiones vemos como que no hay en sí una diferencia de lo que es tener o lo que no es tener, entre comillas. Pero lo que sí tenemos que tener una relación muy clara es si tenemos o no tenemos paternidad. Eso es lo que hace diferencia. Tener una casa o no tenerla no es mucha la diferencia. Porque yo creo que en el mismo ambiente tuyo hay personas, tus amistades, que tienen propiedad y otras que no lo tienen. ¿Cómo viven ellos? Pueden decir que viven igual que tú, que tienes la propiedad. Con la diferencia que ellos dicen, no, es que no tengo que pagar impuestos, no tengo que hacer lo que ellos me dicen. No. En nuestro caso, si tú vas a pintar la casa de un color diferente a como está alrededor, no lo puedes hacer. Es esa crisis, esa falta de paternidad, la que nos lleva a todos esos puntos. Y cuando nosotros llegamos a todos estos puntos, podemos decir que realmente en el mundo sobrenatural sí existe la solución para una parte de la humanidad. Y cuando digo parte de la humanidad, significa porque esa parte de la humanidad es la que decide dar ese paso hacia lo que es la ruptura de esa orfandad. ¿Por qué? Porque ya esa parte de la humanidad es la que ha decidido aceptar la paternidad. Y no es la paternidad que nosotros tenemos, la paternidad física. Porque si nos damos cuenta, nosotros como humanos, los que de pronto hayamos crecido sin un papá, no nos ha hecho falta esa paternidad física. Pero de pronto sí la hemos extrañado, claro, la hemos extrañado porque realmente vemos y se ven afuera, se ven las diferencias. Pero qué tan importante es saber que hoy tenemos una paternidad espiritual, que esa paternidad espiritual realmente tiene mucho más que una paternidad física. Que esa paternidad espiritual
en sí es la que maneja esa parte, esa paternidad física. Esa paternidad espiritual es la que ha mandado a nuestra vida esa paternidad física. Y de allí que cometemos errores. Como humanos nos hemos alejado de poder brindar esa paternidad. Pero realmente a ti que estás escuchando, yo que estás viendo, que vas a ver este video, siempre recuerda esa paternidad. Y enfócate más cuando estás hablando de esa paternidad, enfócate más en esa paternidad física, en esa paternidad espiritual. A esa paternidad espiritual darle ese gran porcentaje de tu interés. Esa paternidad física va a desaparecer porque es una paternidad temporal. Esa paternidad espiritual va a permanecer allí siempre contigo. ¿Por qué? Porque el Padre siempre va a estar contigo. Entonces, cuando tú decidas que esa paternidad es la que vale, que esa paternidad es la que tiene sentido, que esa paternidad es la que maneja su paternidad física, vas a tener muchas cosas claras. Vas a tener claro realmente que cuando tú vives en una paternidad, que te saliste de esa orfandad, vas a empezar a derrotar esa crisis familiar con la que llegaste a tu casa o la que has estado llevando o has estado recibiendo. Y digo, ¿por qué recibiendo? Porque si tú no ofreces una paternidad física en tu casa, tú no vas a recibir. Tú no vas a recibir y no vas a ser parte, tú vas a ser parte de esa crisis familiar. Entonces tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos cada uno. Tenemos que enfocarnos realmente qué es lo que tenemos que mostrar, qué tenemos que realmente reflejar en la vida de los que están a nuestro alrededor. No hablemos tanto de nuestros hijos. No hablemos tanto, no lo enfoquemos tanto en esa parte del núcleo familiar. Enfoquémoslo en todo alrededor de nosotros. Esa paternidad física realmente no es tanto enseñarle a tus hijos qué es exactamente. Esa paternidad espiritual es mostrarle a los demás que realmente lo que tú estás viviendo, esa paternidad que tú estás viviendo, es la paternidad que tiene sentido, que hay que buscar. No debemos enfocarnos en tanto en ser buenos padres, lo que sea. No estoy diciendo que dejemos de serlos, pero realmente tenemos que enfocarnos más en mostrar lo que realmente somos, lo que hemos aprendido, lo que ese padre nos ha enseñado, que es derrotar esa paternidad, es derrotar esa orfandad. Cuando nosotros derrotemos esa orfandad, vamos a ver las claras diferencias de lo que es una paternidad física y una paternidad espiritual. Que se vive con una paternidad, se vive con una paternidad física y se vive bien, sí se vive bien, pero como tú sabes, por ser humanos vamos a cometer los errores, como padres físicos vamos a cometer errores. ¿Y quién no los ha cometido? Todos hemos, como padres, hemos cometido errores con nuestros hijos. Pero es que aquí la gran diferencia radica en que el padre, que es el que da esa paternidad espiritual, no ha cometido errores. Nunca se ha equivocado en lo que nos ha dado. Nunca se ha equivocado realmente en cómo nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. No se ha arrepentido de lo que Él hizo con nosotros. Pero nosotros nos arrepentimos. Nos arrepentimos de pronto lo que hemos hecho con personas y que esas personas no nos pagan como nosotros queremos. Hacemos las cosas solamente esperando una recompensa de esa persona. Y posiblemente esa persona no tiene con qué recompensarnos físicamente. Y desafortunadamente es lo que nosotros estamos esperando, que esa persona pague favor con favor. Y ese, esa no es la forma de evitar una crisis familiar. Estamos educando a nuestros hijos porque queremos que ellos se eduquen, que tengan su bienestar económico y que en un momento determinado ellos nos puedan mantener a nosotros como padres. Y estamos sacando disculpas cada rato y estamos diciendo, yo di todo por mis hijos, ahora no tengo nada. Pero es que nadie te mandó a hacerlo. Nadie te mandó a que no fueras consciente de lo que tenías que hacer y de lo que tenías que dejar que tus hijos hicieran. Nadie te obligó a que tú no le mostraras a tus hijos el verdadero camino para hacer las cosas. Nadie, nadie, solo más que tú, eres el responsable de lo que estás viviendo y de lo que tus hijos están viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros formamos nuestra casa, nosotros formamos nuestro hogar. Nuestros hijos son lo que nosotros permitamos que ellos sean. Si son hombres de bien,
Abrázate tú mismo, date un golpecito en la espalda y te puedes decir, hiciste un buen trabajo. Pero si no, mira qué fue en lo que fallaste y no es tarde. Ora al Padre realmente porque esos cambios que tú ves, que tú no fuiste capaz de hacer, el Padre te va a guiar para que tú los hagas nuevamente y que se pueda empezar, que se pueda a empezar a derrotar lo que es esa orfandad. Cuando nosotros empezamos a derrotar esa orfandad, entonces nos damos cuenta de esa fórmula mágica para solucionar esa crisis de orfandad en la que vive el mundo. Podemos ver realmente que para los nacidos de nuevo, los hijos del Altísimo, cuando estamos hablando de los nacidos de nuevo, es cuando tú ya has puesto todas tus esperanzas, toda tu vida, todo tu amor, toda tu pasión, la has puesto en ese Padre espiritual. Cuando tú has nacido de nuevo es porque te has olvidado de esa orfandad. Cuando tú has nacido de nuevo, realmente es porque tú ya tienes ese ADN del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo preciso despertarán todos los demás, así como nosotros estamos despertando. Este mensaje es para cada uno de nosotros, los que aún estamos durmiendo. Ese mensaje es para cada uno de nosotros los que aún nos cuesta levantarnos y despertarnos solamente dándole gracias al Padre por lo que somos, por lo que tenemos. Y cuando nosotros estamos en esa circunstancia, estamos en ese proceso, entonces sí tenemos que decir que la solución a la crisis de orfandad consiste en vivir conforme a lo que nos es revelado y su palabra lo confirma. Porque a nosotros se nos revelan las cosas, pero una palabra siempre nos confirma que esa revelación es correcta. Y por supuesto que el Padre, quien nos revela a nuestro espíritu esa gran verdad. Y esa gran verdad, Él nos la revela siempre a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que Él nos revela las verdades a través del Espíritu Santo? Porque podemos tener muy claro que cuando nosotros tomamos decisiones y estamos siempre teniendo en cuenta la obra del Espíritu Santo para esas decisiones, va, tú vas a estar muy claro, muy centrado en esa decisión que tomaste. Tú vas a tener esa paz y ese gozo. Vas a sentirte tranquilo cuando fue una decisión tomada por medio del Espíritu Santo y fue una decisión con oración. Pero si tú la estás haciendo, toma la decisión que tú crees que es pertinente de acuerdo a, pues, estás pensando en tu bolsillo o a tu economía, realmente en ocasiones vamos a fallar. No estoy diciendo que la economía sea mala, no estoy diciendo que el hecho de que tú puedas conseguir dinero sea malo. Es la forma como tú manejes todo eso después de. Una cosa es empezar a establecer las posiciones para crear o establecer dinero y otras formas cuando tú te alejas de todo lo que tenías relacionado con el Padre solamente por esa adquisición que estás haciendo. Eso no te va a representar. ¿Por qué? Porque estamos abandonando al Padre, estamos abandonando sus consejos, su amor y su gloria para dedicarnos a lo que le pertenece a Él, a buscar esas partes económicas. Y buscamos esas partes económicas y nos alejamos tanto que nos cuesta después volver a Él. Cuando Él dice, primero que todo debemos buscar el amor del Padre, porque lo demás viene por añadidura. Después de que tengamos el amor del Padre, lo que esté a nuestro alrededor, esas faltas que tengamos que suplir, van a llegar como regalo, parte de eso, como añadidura, va a llegar hacia nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a creer y a confiar en Él. Así es que esta palabra realmente esa palabra es la que nos da vida. Esa palabra es la que nos pone en ese lugar privilegiado de poder ir donde tenemos que ir, de poder mostrar lo que tenemos que mostrar y sobre todo evitar esas crisis familiares que nosotros como padres formamos. Esas crisis familiares que podemos decir, de pronto sin conocimiento lo hicimos, pero eso no significa que no seamos responsables. ¿Por qué? Porque el manual de vida está puesto allí, el manual está disponible para que lo tomemos y nos instruyamos, que aprendamos de ese manual. Es como cuando tú estás estudiando alguna carrera, tú tienes que devorarte infinidad de libros para hacer bien tu carrera. Lo mismo pasa aquí. Si tú quieres derrotar esa crisis, si tú quieres derrotar esa orfandad, empieza a leer el manual. Aplica lo que está en el manual,
que el Espíritu Santo te lo va a revelar. Así es que, estimados oyentes, muchas gracias por hacer parte de este equipo, de esta emisora, por poder escuchar hoy este mensaje que se trae de Vivencias con Propósito. Y lo más importante es, seamos claros, no permitamos que esa crisis llegue a nuestra familia. No seamos portadores de esa crisis, seamos portadores de esa paternidad espiritual que es la que el Padre nos ha dado en abundancia. Así que muchas gracias y bueno, nos veremos en nuestro siguiente programa, Vivencias con Propósito, miércoles 11 de la mañana. Así es que les esperamos. Muchas gracias.